Bien, continuando con nuestro estudio del libro de Revelaciones, queremos dar otro pequeño avance, porque consideramos que tenemos que seguir caminando en este largo recorrido sobre uno de los textos más extraordinarios que se hayan escritos. Es extraordinario porque, en contraste con Génesis, el libro de Revelaciones o Apocalipsis es un libro bastante completo. En el caso del Génesis, lamentablemente no podemos decir lo mismo porque tiene muchos errores, tiene muchas fallas, hay alguna incidencia humana con relación a él, mientras que en el caso particular de este trata de ser lo más literalmente posible con respecto a la voluntad de Dios. Pero no vamos a entrar en estos parangones de estos libros porque ya de por sí el texto es largo, son 22 capítulos y no es simple, no es fácil. Y a querer contrastar un texto con el otro, pues creo que ya no no nos serviría para el estudio. En este momento lo que queremos aprovechar es hablar un poco sobre el sistema de seguridad que le han impuesto a este texto. Este sistema de seguridad lo encontramos en el versículo 1, cuando se habla que para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aparentemente no significa eso que decimos nosotros, pero solo es aparentemente porque volvemos al mismo punto de discusión. El texto está cifrado de tal suerte, de tal manera que solo puede ser entendido por los siervos. No es para el público en general, no fue la idea, por lo menos es lo que entendemos del primer versículo, que no es la idea que esto sea de conocimiento general, sino de conocimiento restringido. Entonces, veamos nosotros a través del mismo texto dónde están esos mecanismos de seguridad de los que nosotros hablamos. O sea, tiene que tener una lógica y tiene que haber un punto donde se corrobore o se compruebe las cosas. Para poder entender que sí, lo que sí tenemos nosotros frente a nosotros es un texto bien seguro, codificado, que no pueda ser manipulado por ninguna persona, y el que pretenda manipularlo pues va a recibir consecuencias. Entonces veamos nosotros primero otro versículo, el versículo 3 del capítulo 1. Aquí viene una declaración bien interesante. Dice el versículo 3 del capítulo 1: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Miren qué cosa tan más interesante. Ya tenemos una apreciación particular con relación a cómo debe verse el texto. Dice las palabras de esta profecía, que contrasta con lo que dijimos anteriormente de la autoría divina, de la autoría de Dios. Entonces, encontramos en el versículo 3 del capítulo 1 una bienaventuranza. Es de los pocos textos que tiene en su haber una aventuranza. Vuelvo a repetirla: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ya encontramos en las medidas de seguridad un primer punto, y es una bienaventuranza. Será bienaventurado aquel que se dedica en términos generales al estudio del libro de Revelaciones. Porque se dan tres hechos fundamentales. Uno es el que lo lee, otros son los que lo oyen, y no solo lo oyen, sino también guardan las palabras, guardan las cosas en ella escritas. Miren qué cosa está más interesante, ¿verdad? Este texto nos da a nosotros una radiografía de un momento en particular que se vivió cuando se daba este libro de Revelaciones. ¿Y cuál es el momento particular? O sea, ¿qué radiografía nos está compartiendo el escritor en este momento? Dice él que hay dos tipos de sujetos que estaban en ese momento, viviendo ese entonces. Uno es el que leía los rollos del Apocalipsis. Porque recuerden que cuando se escribe este libro se escribió antes del primer siglo, ¿verdad? Antes de que se cerrara el primer siglo. Entonces, no habían como que muchas copias porque primero eran caras, ¿va? Segundo, no es que cada quien andaba su texto y lo podía leer solo. No, el mismo pasaje nos ilustra y nos permite ver a través de esa misma radiografía que alguien se ponía a leerlo y lo leía para otros, o sea, congregaciones o reuniones. Por eso dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Porque el que lo lee, ahora ya sabemos nosotros que lo lee a alta voz, a voz abierta, y los demás lo oyen y
Puede que sean oidores olvidadizos o pueden ser individuos o personas que guardan en sus corazones las palabras. Entonces ya tenemos esta primera radiografía, pero nos faltaría una segunda radiografía para poder corroborar que ¿cómo se llama? Este texto tiene un sello de seguridad, está protegido y que aquellos que pretendan quererlo vulnerar pues se van a llevar unas consecuencias terribles. Dice Apocalipsis 22, versículo 18, lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Miren qué cosa tan más interesante. Allá se le decía profecía, aquí se le habla de libro. Tenemos dos que nos van a servir para más adelante. Y dice el 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren qué cosa tan más extraordinaria, tan más increíble. Tenemos dos pasajes, tanto en el versículo 1, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, como en el capítulo 22, versículos 18 y 19 de Revelaciones, ¿cómo se llama? El sistema de seguridad que rige este texto. Y lo ponen desde una sola perspectiva. Mire, si usted hace lo correcto, usted va a recibir bendición. Perdón, será bienaventurado. Si usted hace lo incorrecto, pues entonces Dios lo va a castigar. Ya sea aumentándole o disminuyéndole el texto, usted siempre recibe castigo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué nos quiere decir a nosotros esto? Algo hay aquí que nosotros tenemos que entender e interpretar. Algo se nos está hablando. Y ese algo tenemos nosotros que entenderlo. Porque hay un sentido, hay una lógica, hay un porqué, hay un propósito. Entonces miren qué interesante. Si usted hace lo correcto, va a ser bienaventurado. Si usted hace lo incorrecto, y mire que lo incorrecto tiene dos vías. Puede que le aumente usted al texto o puede que usted le disminuya el texto. En ambos casos siempre habrá una sanción. ¿Cómo se llama? Esta bienaventuranza y esta maldición nos recuerda en un contraste con otro suceso que ocurrió ya hace miles de años. Creo que si no me equivoco, este caso parecido acaeció con Josué. Veamos, vayamos a Josué, capítulo 8, versículo 33 y 34. Y leamos lo siguiente. Dice Josué 8:33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del eterno Dios. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. De la manera que Moisés, siervo del Eterno, lo había mandado antes para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. 8:34 Josué. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Tiene un contraste. Porque hemos encontrado que este libro tiene bendiciones y maldiciones también. Miren qué cosa tan más interesante. Con Josué podemos encontrar el contraste entre la ley y la revelación. A la ley se le aplicó el principio de bendición y de maldición. O sea, en otras palabras, si usted cumplía la ley, pues iba a tener un resultado, y si usted incumplía la ley, iba a tener otro resultado. En nuestro caso particular, que no tenemos nada que ver con los judíos en cuanto a la ley, sí nos llama la atención que podemos encontrar algo que estaba escondido, pero que está escrito en el libro de Revelaciones. Y es que tiene las mismas características de la ley. Solo que aquí no hay dos montes, solo que aquí no está Moisés, solo que aquí no hay palabras determinadas, sino que simple y llanamente es la voluntad de Dios manifestada en el libro de Revelaciones, que nos muestra que hay una bendición por un lado o una maldición por otra, si nosotros obedecemos o no obedecemos el libro de Revelaciones. Palabra de Dios, diría alguien. Entonces, ya hemos podido contrastar que sí va pegando todo lo que vamos nosotros detectando o descubriendo o interpretando en último caso.
Entonces ya podemos nosotros decir que el sistema de seguridad del libro de relaciones es un sistema de seguridad al más alto nivel, con consecuencias que no tienen que ver con cárcel, sino que va más allá, de tal suerte que no hay nada que se pueda hacer por la persona que se atreva a desafiar este libro, aumentándole o quitándole al texto. Así como también para aquellos que quieran estudiarlo, oírlo y guardar las palabras aquí, habrá una bienaventurada. Yo espero pues que esto que estamos analizando, esto que estamos estudiando, esto que estamos aprendiendo le esté sirviendo a usted. Todavía no aterrizamos en el texto porque estamos poniendo las bases que son más que fundamentales. No hemos podido ni avanzar mucho porque cada uno de estos pasajes tiene que tener una lógica, tiene que pegar con algo y tiene que contrastar con algo. Y eso es complicado y difícil. Pero estamos haciendo lo mejor posible. Así que yo lo que espero es que usted, si tiene alguna pregunta, alguna duda o algún interrogante, nos escriba. Puede dirigir sus comentarios a el correo electrónico laultimaiglesia@yahoo.com. Puede también visitar nuestra página web iglesia-de-dios- perdón, iglesia-dios- me equivoqué, discúlpeme. Puede visitar nuestra página web en iglesia-de-dios.tk. Nosotros esperamos que esto que estamos hablando de revelaciones le esté dando una perspectiva interesante, una perspectiva única. Estamos haciendo que la verdad se vea tal cual es la verdad. No vamos a incidir en doctrinas, enseñanzas, en teología, porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión es proclamar que la buena noticia del reino de Dios llegue a todo el mundo para que entonces venga el fin. Así que de antemano pues esperamos que este estudio le esté sirviendo para su comprensión, análisis y enseñanza de las Sagradas Escrituras. De antemano muchas gracias y esperamos seguir abordando este interesantísimo tema.